Diego, de 29 años, vive a lo largo de la cordillera de los Apalaches en la Baja Virginia Occidental. Ha estado practicando senderismo y acampando durante años, explorando diferentes senderos alrededor de las montañas cercanas. Su mejor amigo, quien vivía a solo unas pocas millas de distancia, a menudo se unía a él en estas excursiones. Por lo general, planeaban un gran recorrido cada año en otoño, que podía durar desde unos pocos días hasta una semana entera de mochilero y acampada. En 2019, planearon recorrer un sendero que atravesaba la cordillera hasta llegar a un pequeño lago en la cima de las montañas. Sin embargo, su amigo tuvo que cancelar debido a una emergencia en el trabajo. A pesar de ello, Diego ya había tomado la semana libre y había preparado todo, así que decidió ir solo. El lunes por la mañana Diego condujo hasta un punto de inicio de sendero cercano y comenzó su ruta. Este no era un sendero recreativo regular como los que se suelen ver en caminatas de 4 horas. Estos senderos de mochilero no tenían caminos definidos, así que tenía que usar mapas, brújulas y puntos de referencia para orientarse. Por lo general, había un punto de referencia grande en la distancia, como una formación rocosa específica hacia la que se dirigía, y una vez allí, podía ver el próximo punto de referencia, y así sucesivamente. Pasó los primeros 2 días caminando hacia una cresta en las montañas. Cuando oscureció el segundo día, montó el campamento varias horas antes de llegar a la cresta. Armó la tienda y encendió un fuego para luego calentar algo de comida que había traído en su mochila. A pesar de que el sol ya se había puesto y eran alrededor de las 8 de la noche, Diego se acostó en su tienda para descansar y leer. Dejó el fuego encendido con la intención de apagarlo antes de dormirse. 20 minutos después, mientras leía y escuchaba el crepitar del fuego afuera, escuchó el fuerte sonido de un palo rompiéndose justo detrás de su tienda. Se sobresaltó y su primer pensamiento fue que podría ser un oso negro que había olido la comida que había cocinado antes. Sin embargo, no escuchó nada más. Arrastrándose fuera de la tienda, iluminó con una linterna la línea de árboles detrás de su campamento. Pero no vio nada. Llamó agresivamente para asustar a cualquier depredador, pero tampoco escuchó ningún sonido de algo huyendo. Permaneció afuera de la tienda durante un rato, mirando constantemente a su alrededor. Antes de apagar el fuego y regresar al interior, le resultó muy difícil dormir esa noche porque estaba tan concentrado en escuchar más sonidos. A la mañana siguiente, casi se sorprendió de haber dormido toda la noche. Empacó su tienda y todo lo demás en el campamento y continuó hasta llegar a la cresta. Desde allí, fue un camino recto hasta el lago. Se movía rápido, tratando de llegar antes del anochecer para no tener que mover su campamento nuevamente al día siguiente. Llegó con aproximadamente una hora de sobra antes del atardecer. El lago era hermoso. Valió mucho la pena la caminata. Dio un paseo alrededor de él, disfrutando del paisaje, y armó su campamento en el borde del bosque junto al lago. Mientras estaba sentado junto al fuego, constantemente se volteaba al escuchar ruidos suaves entre los árboles detrás de él. Supuso que solo estaba siendo paranoico, pero era realmente espeluznante. Casi sonaba exactamente como pasos, pero sabía que nadie estaría aquí, ya que habría visto su tienda cuando caminó alrededor del lago. Sin embargo, estaba demasiado oscuro en ese momento para ver más allá de unos pocos metros, así que mirar alrededor ya no era una opción. Una hora más tarde, entró en su tienda y se acostó. Cada pocos minutos escuchaba pasos nuevamente, aunque apenas lo suficientemente bajos como para saber con seguridad qué eran. Eventualmente, se cansó tanto que se quedó dormido. Una hora después de quedarse dormido, se despertó al sonido de alguien corriendo lejos de su tienda. Se incorporó de un salto, agarró su linterna y salió corriendo de la tienda, mirando en la dirección de los pasos. Vio la espalda desnuda de alguien corriendo en la distancia. Su corazón latía rápidamente. Miró hacia abajo y vio huellas alrededor de su tienda, como si hubieran estado caminando alrededor de él y buscando en el campamento.
Trató de volver a encender el fuego lo más rápido posible para poder ver mejor. Estaba aterrorizado. No tenía a dónde ir y nadie que lo ayudara. Se sentó junto al fuego toda la noche, manteniendo la cabeza en movimiento, pero nunca volvió a ver ni escuchar nada más. Por la mañana, tomó algunas fotos del lago y comenzó la caminata de regreso. Había planeado quedarse todo un día, pero ya no se sentía cómodo, como si lo estuvieran siguiendo. Afortunadamente, pudo regresar sin más problemas, pero durante su viaje comenzó a notar varias cosas que faltaban en su mochila, pequeñas cosas como comida y algunas herramientas. Sin embargo, siempre había tenido su mochila con él. Incluso hoy, se pregunta si quien había estado afuera de su tienda esa noche había entrado sigilosamente y había robado su mochila mientras él dormía. Solo el pensamiento le hace estremecer todo el cuerpo. En la ciudad de Guadalajara, hace unos años, Alfredo decidió tomar un merecido descanso del ajetreo de la vida cotidiana y reservó una cabaña a través de Airbnb para un fin de semana de relajación. La cabaña estaba ubicada a unas 4 horas de su ciudad natal. Parecía estar principalmente aislada, con solo 3 o 4 cabañas más dentro de una milla de distancia, y los bosques estaban justo en el patio trasero. Esto era justo lo que estaba buscando, y estaba súper emocionado cuando llegó temprano en la mañana. Exploró la propiedad y jugó un poco con algunas de las características interesantes. Por la tarde, se sentó afuera en el patio trasero en una de esas sillas que cuelgan, y mientras miraba hacia el horizonte, vio a un hombre caminando en los bosques. Parecía un tipo común por lo que podía ver, y supuso que probablemente estaba alojado en una de esas otras cabañas. Caminó más adentro del bosque hasta que ya no pudo verlo, y continuó disfrutando de la naturaleza. Diría que estuvo afuera casi 1 hora antes de entrar y preparar la cena. Luego se sentó a ver una película al final de la noche. Durante esta película, sonó el timbre de la puerta. Ni siquiera sabía que la cabaña tenía timbre, pero de todos modos, subió y abrió la puerta principal. Había un hombre parado en el porche, y lo reconoció como el guía que había visto antes en los bosques. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. El hombre sonrió ampliamente y dijo que había estado perdido durante unas horas y necesitaba ayuda para regresar a su cabaña. Se detuvo por un segundo, sabiendo que había algo extraño en ese tipo, pero no podía entender qué era exactamente. Sí, déjame buscar mi teléfono y puedes buscar la dirección, respondió. Cerró la puerta y fue al sofá, recogiendo su teléfono y volviendo. Pero cuando abrió la puerta, ya no estaba. No estaba en el porche ni en el patio delantero. Se quedó parado en el umbral por un segundo. Luego cerró la puerta y regresó al sofá. Sabía que algo no estaba bien con ese tipo, pero simplemente no tenía sentido. Se mantuvo cauteloso por un tiempo, pero eventualmente se fue a dormir. Durmió sorprendentemente bien, y por la mañana se levantó y salió afuera al porche trasero para tomar su café. Pero apenas 10 minutos después, vio algo que no esperaba ver. Ese hombre de ayer caminaba en los bosques, en el mismo lugar donde estaba antes, aparentemente caminando por el mismo camino. Lo único que sabía con certeza ahora era que definitivamente no estaba perdido. Pero entonces, ¿por qué se acercó a mi cabaña? Volvió adentro después de ver eso y llamó a uno de sus amigos para contarle sobre esta extraña situación. Le hizo sentirse mejor hablarlo y tener a alguien más confundido con él, pero mientras hablaban, escuchó algo que casi le provocó un ataque al corazón: el timbre de la puerta. Rápidamente le susurró a su amigo lo que estaba pasando y terminó la llamada mientras respondía a la puerta. ¿Necesitas algo?, preguntó. El hombre sonrió y repitió lo mismo que dijo ayer sobre estar perdido y necesitar ayuda. Lo miró con una cara de molestia y confusión. Luego habló de nuevo. ¿Puedes conseguir tu teléfono y buscar la dirección? Su cuerpo entero se puso frío cuando dijo eso. Cerró la puerta de un golpe y actualizó a su amigo, quien le dijo que necesitaba salir de allí inmediatamente. Estuvo de acuerdo, apurándose para empacar todas sus cosas.
Miró por la mirilla para asegurarse de que el tipo se había ido antes de salir a su coche. Después de meter sus maletas en el asiento trasero, subió y empezó a retroceder, y mientras lo hacía, el hombre apareció en la ventana delantera, parado dentro de la casa y mirándolo conducir lejos. Cuando llegó a casa, contactó al propietario de Airbnb y le informó sobre este tipo loco que irrumpió en su alquiler. Su respuesta fue muy breve y ni siquiera parecía preocupado por ello en absoluto. Simplemente se disculpó por no disfrutar de su estancia. No sabía qué estaba tratando de hacer, pero tuvo la cabeza dando vueltas todo el tiempo. Incluso ahora todavía no sabía cuál era su plan, pero verlo parado en la ventana dentro de la casa justo 30 segundos después de que se fue lo más aterrador y espeluznante que había visto. Hoy les contaré la historia de Pedro, quien estaba en la ciudad de Guadalajara. Su compañero de cuarto estaba fuera de la casa durante toda la semana, así que tenía el lugar para sí mismo. Era Semana Santa, así que sus clases universitarias también estaban fuera. No tenía planes y realmente nada que hacer. El lunes, básicamente estaba atrapado dentro, debido a una gran tormenta que azotaba nuestra ciudad. Esto era común en esta época del año, pero siempre parecía peor cada vez. Los árboles parecían que se iban a llevar y la casa temblaba y crujía sin parar. Sabiendo que no podría dormir, decidió quedarse despierto. Encendió la Xbox y comenzó uno de sus videojuegos. Jugó durante más de 1 hora, probablemente hasta las 11 de la noche, cuando sonó el timbre de la puerta. Pausó el juego y se levantó, pero luego recordó toda la tormenta y todo. ¿Quién estaría afuera en este momento? Se acercó a la puerta principal y miró por el ojo de la cerradura, pero no vio nada. Abrió la puerta y el viento y el agua lo golpearon de inmediato, pero cuando miró a su alrededor, no vio a nadie. Cerró la puerta y pensó que tal vez el viento había hecho sonar el timbre de la puerta. No sé, suena tonto ahora, pero ¿qué se suponía que debía pensar? Volvió a su juego, pero solo un par de minutos después, escuchó un gran estruendo en el patio trasero, cosas que caían y se rompían. De inmediato, supe que era nuestro mobiliario de patio y corrí hacia la puerta trasera. Todo estaba esparcido por el patio, volando por el viento. Rápidamente se puso los zapatos y salió afuera. Comenzó a empujar cada pieza de los muebles contra la parte trasera de la casa. El viento era tan fuerte que incluso dolía a veces cuando el agua le golpeaba la cara. Estaba apresurándose, yendo tan rápido como podía, hasta que vio a alguien. Estaban parados en el borde del patio trasero, observándolo. Miró hacia atrás por un momento, pero luego agarró la última pieza de los muebles y corrió hacia adentro para escapar de la lluvia. Miró por la puerta trasera mientras se secaba, pero la persona había desaparecido. Entre eso y el timbre de la puerta, estaba un poco nervioso. Se sentó en la sala esta vez, solo deslizando el dedo por su teléfono porque estaba cansado de ser interrumpido. Después de un rato, luchó por mantener los ojos abiertos. Agarró una manta y se acostó en el sofá. No tenía ganas de subir las escaleras y la tormenta era mucho más ruidosa allí arriba de todos modos. Sin embargo, pasó un tiempo, pero eventualmente se quedó dormido. Unas horas más tarde, todavía bien entrada la noche, se despertó por una ráfaga repentina de viento fuerte que sacudía la casa. Tiró la manta a un lado y se sentó, moviendo los pies al suelo mientras se preparaba para ir a verificar si los muebles afuera todavía estaban allí. Pero justo cuando sus pies tocaron el suelo, estaban empapados. Lo despertó de inmediato. Miró hacia abajo y vio un charco en el suelo, justo al lado del sofá. Luego vio otro y otro, que conducían en línea recta por el suelo. Dentro de los charcos, había huellas de zapatos embarradas y tenues. Se levantó y corrió a la esquina de la habitación. Después de un minuto de escuchar nada más que el viento afuera, siguió lentamente las huellas de zapatos que lo llevaron por toda la casa, arriba y abajo, pero pudo notar claramente que habían entrado por la puerta trasera, que había olvidado estúpidamente bloquear en la prisa de salir de la lluvia. La bloqueó
y sacó su teléfono para llamar al 911, pero luego llegó el pensamiento a su mente. ¿Y si todavía están adentro? Permaneció en silencio y se movió hacia el rincón de la casa donde se sentía más escondido y llamó. Esperó en silencio a que llegaran. Cuando lo hicieron, echaron un vistazo alrededor, viendo todo lo que yo vi, pero nada más. Me dijeron que parece un ataque personal, aunque no faltaba nada, y claramente estaban enfocados en mi casa en particular. Sin embargo, se acercaron a mí mientras dormía y aparentemente no hicieron nada más que mirarme, lo cual es súper espeluznante, pero no tiene mucho sentido. Si quisieran hacerme algo, lo habrían hecho en ese momento. Después de pensarlo un poco, esto me llevó a creer que quienquiera que fuera, realmente había venido por mis compañeros de cuarto. Me vieron, luego miraron toda la casa y luego se fueron sin hacer absolutamente nada. Así que si esto fue un ataque personal y mi compañero de cuarto estaba allí, creo que las cosas podrían haber ido mucho peor de lo que fueron. Ahora les contaré la historia de Miguel, quien estaba cuidando la casa de uno de sus mejores amigos el año pasado. Su amigo tenía algunos lagartos y peces que Miguel tenía que alimentar, además de regar un montón de plantas de interior. Estaban en un viaje de negocios de 2 semanas, así que acordé encargarme de todo mientras estuvieran fuera. La casa de su amigo era mucho más bonita que mi departamento, así que estaba encantado de hacerlo. La primera semana pasó y fue genial. Se sentía un poco como estar en un Airbnb. Luego, una noche, mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, escuchó a un hombre toser justo afuera de la casa. Se asustó porque estaba muy cerca, justo afuera de la puerta trasera. Rápidamente se levantó y encendió las luces exteriores para mostrar que estaba en casa. Esperó un minuto antes de mirar por la ventana, pero la persona ya se había ido. ¿Pero por qué estaban allí en primer lugar? Estuvo extra cauteloso por un tiempo, pero no hubo nada más. Eran poco más de las 7 y no tenía nada para comer, así que salió a buscar algo de comida, pero mientras caminaba, notó algunas huellas en el jardín. El pasto estaba aplastado y había un camino claro por donde habían caminado. Lo siguió desde la acera hasta la parte trasera de la casa y luego volviendo a la acera. Subió a su coche y salió a buscar comida, pero lo pensó mientras conducía. No pudo encontrar ninguna razón por la que alguien haría eso. Realmente parecía sin sentido. Cuando regresó a la casa, hizo una búsqueda rápida de más huellas en el pasto, pero no vio nada. Volvió adentro y se sentó a ver la televisión. Después de una hora, empezaba a sentirse con sueño, así que la apagó y se metió en la cama, sentado con el teléfono por un rato. Fue entonces cuando escuchó a alguien afuera de nuevo. Caminaban por el patio delantero. Escuchó cómo se acercaban a la puerta principal y luego iban hacia la puerta trasera. Se levantó más alerta ahora, mientras escuchaba cómo la puerta trasera se movía como si estuvieran tratando de abrirla. Subió las escaleras y encendió las luces de abajo. La persona se detuvo, bajó algunos escalones y luego se inclinó sobre la barandilla y miró hacia la puerta trasera. Nadie estaba allí, pero por alguna razón, eso lo aterraba aún más. Segundos después, vio pedazos de cristal volando por la sala de estar mientras escuchaba cómo se rompía una ventana. Desde donde estaba parado no podía verlo, pero corrió inmediatamente arriba y entró en el dormitorio. Escuchó a unos policías y luego el crujido del cristal mientras entraban. Tan pronto como estuvieron adentro, todo se convirtió en caos. Era como si estuvieran empujando todo, golpeando y rompiendo cosas. Llamó a la policía, pero temía que no llegaran a tiempo para ayudarlo. Después de un minuto de destruir el piso de abajo, el intruso subió las escaleras y entró en una de las habitaciones de repuesto, haciendo lo mismo. Luego fue hacia la habitación en la que estaba. Intentó abrir, pero la había bloqueado. En lugar de irse, comenzó a golpear algo contra ella, tratando de derribarla. Uno de los paneles de la puerta casi se desprendió, permitiendo que alcanzara e intentara abrir. El hombre entró. Llevaba una máscara facial y una sudadera con capucha, y sostenía un bate de béisbol de metal. Estaba en la esquina de la habitación, conteniendo las lágrimas mientras él lo miraba con furia, pero luego apartó la mirada y comenzó a destrozar las paredes y los muebles por toda la habitación.
Ni siquiera me reconoció, solo me rodeó destruyendo toda la habitación en el menor tiempo posible. Luego, corrió pasado y entró en la siguiente habitación antes de finalmente bajar las escaleras y salir de la casa. Se quedó en el mismo lugar, congelado, hasta que llegó la policía. Su amigo regresó temprano al día siguiente para lidiar con la situación. Básicamente, todo en la casa estaba destrozado y destruido, pero no se robó nada. La policía dijo que casi con seguridad tenía que ser alguien que ella conocía que tenía algo en su contra, pero ella no podía pensar en nadie que le haría esto. Intentó dar una descripción del hombre, pero estaba completamente cubierto, así que no fui de mucha ayuda. La parte más aterradora fue que el hombre simplemente me ignoró, confiado y sin sentirse amenazado por mí. Hasta el día de hoy, quien quiera que haya sido, no ha vuelto a la casa de mi amigo, y su motivo sigue siendo desconocido. Esta historia le ocurrió a Isabel, una mujer de 31 años, en el 2020 cuando tenía 29. Su amiga, a la que llamaremos Lucía, le dijo que tenía una conocida que necesitaba una cuidadora de perros, porque ella y su esposo se iban de vacaciones a California. La conocida de Lucía, a la que llamaremos Marcela, sabía que Isabel solía cuidar perros a través de una aplicación llamada Perritos, donde se ofrecían servicios de paseo y cuidado de mascotas. Isabel pensó que era la oportunidad perfecta, ya que necesitaba algo de dinero extra. $200 por cuidar del perro durante 5 días. ¿Por qué no aceptar? Marcela le mostró la casa una semana antes de que Isabel empezara a cuidar al perro, dándole también la oportunidad de conocer a su gran husky llamado Oso. No voy a mentir, era un husky grande, un poco pasado de peso, pero aún así adorable. Marcela le dijo a Isabel que podía servirse cualquier comida que quisiera y que la puerta principal tenía un bloqueo donde tenías que introducir un código numérico para entrar, por lo que era bastante seguro. Una semana después, Isabel llegó más tarde un viernes por la noche, no mucho después de que Marcela y su esposo se fueran de casa para ir a California. Las cosas estuvieron bastante tranquilas durante los primeros 2 días. Isabel estaba en el trabajo la mayor parte de la tarde, iba a alimentar al perro en su descanso, volvía más tarde por la noche, llevaba a Oso en paseos en su coche, se quedaba despierta hasta tarde viendo películas y dejaba que Oso durmiera a su lado cuando era hora de irse a la cama. De todas maneras, después del trabajo un lunes por la noche, Isabel escuchó un golpe en la puerta. Miró por la mirilla y vio a un hombre que parecía estar usando un uniforme de policía negro. Le pareció un poco extraño, pero abrió la puerta para ver qué pasaba. «Hola, estoy buscando a Jorge», dijo el hombre. Isabel pensó, «Jorge, no hay ningún Jorge aquí. Estoy cuidando del perro de una amiga. He estado aquí desde el viernes». Mirando hacia atrás, fue bastante estúpido decirle a un desconocido en la puerta que estaba sola. «Oh, ok. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí?», preguntó él. «Hasta el miércoles», respondió Isabel. «Oh, está bien, lo siento por molestarte», dijo él, y se fue. Isabel se sintió un poco extraña y cerró con llave la puerta. Luego le mandó un mensaje a Marcela contándole lo que acababa de pasar. Marcela básicamente dijo, «Oh, no te preocupes por eso», y restó importancia al asunto. Isabel también pensó que eso era extraño. Las cosas volvieron a la normalidad hasta que se fue a la cama el miércoles a medianoche. Mientras estaba acostada en la cama, no podía dejar de pensar que debía asegurarse de que la puerta principal estuviera cerrada con llave. Se levantó y la revisó. Afortunadamente estaba cerrada con llave, pero aún tenía una sensación extraña. Se quedó dormida y luego se despertó a las 3:05 de la mañana por los ladridos del perro. La asustó un poco. Pensó que alguien había entrado. Se levantó y fue al salón, donde vio que Oso estaba gruñendo y ladrando a la puerta principal. Miró por la mirilla y vio al mismo hombre con otro hombre esta vez, vestidos con uniformes de guardia de seguridad. En este punto, Isabel se sintió inquietada. ¿Por qué el mismo hombre volvía cuando sabía que estaba sola? Esta vez no se molestó en abrir la puerta. 2 hombres que no conocía, vestidos como guardias de seguridad, a las 3 de la mañana. Se aseguró de que todas las puertas estuvieran cerradas con llave cuando vio que se habían ido. Abrió la puerta y no vio ningún tipo de coche de seguridad en ningún lugar. Aún le debía la calma a Oso,
Pensó que sus ladridos podrían haberlos asustado. Volvió adentro y se fue a la cama y se quedó dormida. No le molestó contarle a Marcela porque estaba en California de todos modos. Me alegra decir que solo me quedé una noche más después de eso, hasta el día de hoy. Todavía no sé quiénes eran esos hombres ni qué querían, y no he vuelto a cuidar perros desde ese incidente. El año pasado, María decidió emprender un largo viaje por carretera de 10 días. No tenía un destino específico en mente, solo quería manejar en un gran circuito, haciendo paradas en 5 o 6 ciudades diferentes. María optó por no reservar hoteles con anticipación, porque no estaba segura de cuánto tiempo pasaría en cada ciudad, o dónde querría detenerse durante el viaje. Así que confiaba en encontrar hoteles que aceptaran huéspedes sin reserva previa. Durante las primeras 5 noches, María logró encontrar hoteles decentes en su recorrido. Sin embargo, la sexta noche se encontró con algunos problemas. Estaba conduciendo entre ciudades y comenzó a sentir que se le cerraban los ojos alrededor de las 11 p.m. Quería seguir adelante y llegar a la siguiente ciudad importante para dormir en un estacionamiento o algo así, pero no había forma de que pudiera hacerlo estando tan cansada. Decidió detenerse y contactar a algunos hoteles importantes que estaban en el camino, pero ninguno de ellos aceptaba huéspedes sin reserva en ese momento. María comenzó a ponerse nerviosa, pensando que tal vez tendría que estacionarse en el costado de la carretera y dormir, lo cual obviamente era peligroso. Sin embargo, vio un letrero que indicaba un hotel a 10 millas de distancia. Condujo hasta llegar al edificio, estacionó cerca de la entrada. El hotel parecía pequeño, más como un motel, con una sola planta y un montón de habitaciones. Había algunos otros autos en el estacionamiento, pero estaba mayormente vacío. María salió y se acercó al mostrador de recepción, donde preguntó a la mujer que estaba ahí si podía tener una habitación. Afortunadamente, tenían una disponible y ella le dio una tarjeta llave. María tomó su bolso del auto y lo llevó a la habitación. Era bastante anticuada, pero por el precio no estaba tan mal. Pero apenas un minuto después de entrar, hubo un golpe en la puerta. María se acercó y abrió un poco para ver quién era. Era un hombre murmurando algo para sí mismo, y justo cuando vio que la puerta estaba abierta, empujó tratando de entrar a la habitación mientras seguía hablando solo. María extendió el brazo y lo detuvo, evitando que el hombre entrara completamente. El hombre dejó de hablar y la miró cuando ella le dijo que se fuera. Después de un segundo, se dio la vuelta y se fue. María se aseguró de que se fuera realmente y luego cerró con llave la puerta. Fue realmente extraño, pero no se sintió demasiado amenazada porque estaba segura de que era solo algún drogadicto perdido. Otros 15 minutos y se durmió. Un par de horas después, en medio de la noche, María se despertó con un golpe en la puerta. Estaba inmediatamente irritada, sabiendo que debía ser el mismo hombre de antes. Había aprendido su lección y puso el cerrojo en la puerta antes de abrirla un poco. Fue una buena decisión, porque en el momento en que desbloqueó la puerta, el hombre la embistió. Comenzó a gritar frases aleatorias que no tenían sentido. María retrocedió de inmediato y llamó al 911. El hombre no se detuvo. Continuó golpeando la puerta tratando de entrar. Minuto tras minuto el caos continuó hasta que se calmó. La policía llegó un tiempo después, pero el hombre ya se había ido. María no sabía qué le pasaba o por qué quería entrar a su habitación de esa manera, pero definitivamente tenía malas intenciones. Puede que solo fuera porque estaba drogado, pero irrumpir en la habitación de alguien con un cuchillo es aterrador. Todo lo que se necesita es un movimiento en falso, como abrir la puerta o dejarla sin llave para que alguien como él se aproveche. María no creía que él tuviera algo personal en su contra, pero todavía tiene la sensación a veces como si estuviera siendo observada. Después de terminar la escuela, Rosa vivió con su hermano mayor durante aproximadamente 4 años. Compartieron el alquiler de un departamento juntos, ya que ninguno de los dos podía permitirse nada por su cuenta. Sin embargo, durante el 4.º año, su hermano comenzó a ganar mejor dinero y planeaba mudarse una vez que terminara el contrato de arrendamiento. Rosa sabía que no ganaba mucho, así que sabía que no podría pagar el departamento sola. Buscó en línea a un compañero de cuarto durante unos meses
pero decidió mudarse también y encontrar un lugar más barato. Buscó hasta el último mes de su contrato de arrendamiento en el departamento. Su hermano básicamente ya había sacado todas sus cosas y había mucha presión sobre ella para encontrar un lugar rápido. Pero con su presupuesto extremadamente bajo, no era fácil. Finalmente se encontró con un anuncio publicado por un propietario que rentaba una habitación en su casa. El hombre se llamaba Evan. Le envió un mensaje de texto para decirle que estaba interesada y siguió buscando. Unos minutos después, él respondió. Programaron una llamada para más tarde en el día, y cuando hablaron, él explicó todos los detalles. Dijo que vivía solo en la casa y estaba rentando su habitación extra, pero que ella también podría usar todas las demás habitaciones de la casa. Sonaba genial para ella, así que aceptó. Un par de semanas después, empacó todo en una camioneta de U-Haul y condujo hasta la casa. Entre ese tiempo habían estado enviándole mensajes de texto y hablando por teléfono, y él le envió varias fotos de la casa, pero ella no había tenido la oportunidad de verla en persona aún. Llegó alrededor del mediodía y estacionó en la entrada. La casa era definitivamente pequeña, pero se veía bien desde afuera. Evan estaba parado en el garaje saludándola. Le dio un rápido recorrido y luego la ayudó a descargar todas sus cosas en su habitación. Evan parecía un hombre normal de unos 35 años, que era casi 10 años mayor que ella, pero realmente no le importaba. Sin embargo, no sostenía conversaciones muy bien y era un poco tímido. De todos modos, terminaron de mover todo adentro y ella dejó la camioneta de U-Haul. Uber de regreso a la casa y para entonces ya eran casi las 8 de la noche y ella estaba realmente cansada. Evan estaba en el sofá viendo la televisión, así que le dijo que se iba a dormir temprano y se fue a su habitación. En resumen, parecía un lugar decente y estaba contenta con él. Desempacó un poco más y luego armó su cama. A las 9 en punto, finalmente estaba lista para dormir. Se acercó a su puerta para cerrarla y apagar las luces, pero cuando extendió la mano, vio que la perilla de la puerta estaba vacía, es decir, no había cerradura. Confundida, abrió la puerta. La cerradura estaba en el exterior de la puerta. Entró en la sala de estar y le preguntó a Evan por qué la puerta del dormitorio estaba cerrada desde afuera. Él lucía confundido y dijo que nunca se había dado cuenta, pero que lo cambiaría al día siguiente. Ella encogió los hombros y dijo que estaba bien, luego regresó a su habitación. Estaba cansada y no estaba demasiado preocupada por ello, pero era definitivamente un hallazgo extraño. Se metió en la cama y se quedó dormida. En medio de la noche se despertó al sonido de alguien moviéndose en la cocina, lo que asumió que era Evan buscando agua o algo así que cerró sus ojos nuevamente. Un minuto después, lo escuchó caminando de regreso por el pasillo, pero al pasar por su habitación, se detuvo. Abrió los ojos y miró hacia la puerta. Él estaba parado afuera, en silencio, durante quizás 15 segundos antes de que escuchara un clic. Él cerró la puerta con llave. Su estómago se hundió y sintió cómo su rostro se enfriaba mientras Evan bajaba a su habitación. Tan pronto como escuchó que cerraba la puerta de su dormitorio, se levantó en silencio y fue hacia la puerta. Intentó el picaporte y no se movió. Se quedó en shock por unos segundos, volviendo a la realidad de que este hombre que acababa de conocer la había encerrado en una habitación. Su miedo comenzó a convertirse en enojo. Llamó a Evan diciéndole que abriera la puerta. Solo le llevó un segundo antes de escuchar a Evan correr fuera de su habitación hacia la suya. Escuchó que ponía la mano en la puerta, pero se detuvo por unos segundos antes de desbloquearla. Ella abrió la puerta de inmediato. ¿Qué fue eso?, lo confrontó. Evan estaba balbuceando palabras diciendo que solo quería asegurarse de estar seguro porque no la conocía. Ella entendió esa preocupación, pero encerrar a alguien en una habitación no era una forma inteligente de hacerlo. Le dijo que iba a empacar y dejarlo a la mañana siguiente, y se quedó despierta toda la noche en el sofá de la sala de estar, esperando que abriera la tienda de U-Haul. A las 9 en punto, miró hacia el pasillo y vio que la puerta del dormitorio de Evan todavía estaba cerrada. Con suerte significaba que aún estaba dormido.
Luego condujo directamente allí y llevó la camioneta de U-Haul de regreso a la casa. Cuando entró, sin embargo, la puerta del dormitorio de Evan estaba abierta. Evan llamó. Caminó hacia su habitación y asomó la cabeza adentro. Su habitación estaba vacía. Movió los ojos alrededor de la habitación incrédula al ver que las cosas solo se estaban volviendo más extrañas. Retrocedió y se fue directo a mover sus cosas. Se esforzó durante 2 horas moviendo cajas y desarmando su cama. Solo le quedaban 2 cajas. Corrió adentro y agarró otra y luego corrió hacia la puerta principal hasta que Evan apareció en la puerta. «Muévete», dijo. Él la miró sin emociones. Después de unos segundos, se apartó. Ella pasó corriendo junto a él y emprendió el camino hacia el camión de mudanza. El último cuadro estaba medio lleno de comida variada que había guardado de su antigua despensa en el departamento. Decidió dejarlo allí. Evan la estaba asustando y quería alejarse de él lo más pronto posible. Comenzó a cerrar la parte trasera del camión de mudanzas cuando Evan interrumpió. «¿Olvidaste esto?», sostuvo la última caja. «Oh, sí, gracias», dijo ella. Lo tomó de él y subió de nuevo al camión. Sintió que él la observaba mientras apilaba la caja, y cuando volvió, él tenía su mano en la puerta. Comenzó a bajarla intentando cerrarla con ella adentro. Logró detenerlo antes de que la puerta estuviera a la mitad. Lo empujó al suelo, pero se levantó y corrió, no hacia la casa, sino hacia los árboles, lejos de la casa. No sabía qué pensar, pero no le importaba. Cerró rápidamente la puerta trasera y se alejó conduciendo. Afortunadamente, su hermano fue lo suficientemente amable como para dejarla quedarse con él hasta que encontrara un nuevo lugar. No sabía qué había sucedido en esa casa, ni qué habría pasado, pero definitivamente algo estaba muy mal. Diego trabajaba como recepcionista en un hotel local, y la mayoría de sus turnos eran durante la noche. Se encargaba de la recepción y sus principales responsabilidades eran registrar a los huéspedes, contestar llamadas telefónicas y vigilar las cámaras de seguridad. Por lo general, era un trabajo bastante tranquilo, ya que el hotel no era el más grande ni el más concurrido. Esa noche, el hotel estaba casi vacío, con solo unos pocos huéspedes alojados. Diego estaba sentado en la recepción, revisando su teléfono, cuando vio a un hombre comenzar a caminar hacia las puertas exteriores. Se levantó y lo saludó cuando entró. El hombre lo miró con los ojos enrojecidos y dijo: «Necesito una habitación para esta noche». A pesar de que parecía estar bajo la influencia de algo, Diego lo registró y le entregó una llave para su habitación. Era común permitir reservas de última hora cuando el hotel no estaba lleno al 75%. El hombre se dirigió hacia los ascensores mientras Diego volvía a sentarse y sacaba su teléfono. Unas horas más tarde, Diego estaba en la recepción cuando escuchó un ruido proveniente del pasillo. Era un golpe, como si alguien intentara abrir una puerta a la fuerza. Se levantó y caminó hacia la esquina del pasillo. El hombre al que había registrado unas horas antes estaba parado allí tratando de abrir una de las puertas de mantenimiento. Diego preguntó si podía ayudarlo a encontrar algo, pero el hombre solo lo miró fijamente. Diego no estaba seguro de qué pensar, pero decidió volver a su escritorio y olvidarse del asunto. Pasó un tiempo sin actividad, pero alrededor de las 3 de la mañana, mientras hacía una pequeña ronda por el piso de abajo, escuchó un fuerte golpe proveniente de una de las habitaciones. Se detuvo y escuchó por un momento antes de subir las escaleras al segundo piso, de donde pensaba que venía el ruido. El pasillo estaba muy tranquilo, lo que lo puso algo nervioso. Cuando llegó al final, una de las puertas de las habitaciones estaba abierta. Diego escuchó de nuevo por un segundo antes de tocar suavemente. Nadie respondió, y al mirar dentro, parecía estar vacío. Diego cerró la puerta y se dio cuenta de que era la habitación 112, la misma que le había dado al hombre. Sin embargo, nunca lo vio salir del edificio. Diego regresó rápidamente a la recepción y revisó todas las cámaras de seguridad, pero no pudo encontrar al hombre. Saltó cuando sonó el teléfono del hotel. Era una mujer que le contaba sobre un hombre golpeando en su puerta en medio de la noche. Diego llamó a la policía de inmediato. Se quedó junto a las puertas principales hasta que llegaron y afortunadamente
Lo hicieron antes de que sucediera algo grave. Más tarde, la policía encontró una ventana rota en la habitación del hombre y se descubrió que el automóvil que usó para pagar la habitación había sido robado. Aunque no estaba claro cuál era la intención del hombre, Diego estaba agradecido de que ninguno de los huéspedes abriera sus puertas, ya que la situación podría haber sido mucho peor. Por último, te presento la historia de Francisco, un joven que acababa de mudarse. La primera semana pasó sin incidentes. Francisco desempacó sus cosas, compró algunos muebles nuevos y organizó todo a su gusto. Se había mudado allí principalmente porque había conseguido un trabajo desde casa, así que necesitaba un lugar tranquilo para trabajar. La casa estaba ubicada lejos de otras viviendas, lo que le proporcionaba un entorno de trabajo pacífico y propicio para concentrarse. Una mañana, después de preparar el desayuno y sentarse a trabajar, escuchó un golpe en la puerta principal. Se levantó y fue a abrir. Era su casero, quien estaba sonriendo y le preguntó cómo estaba. «Sí, estoy bien, gracias», respondió Francisco, aún sin entender por qué estaba allí el casero. Intentaron hacer una conversación por un minuto antes de que el casero dijera que solo estaba pasando para ver cómo estaba. Después de eso, se fue. Francisco volvió a trabajar, pero definitivamente fue una situación extraña. No le importaba que fuera amistoso, pero podría haberle enviado un mensaje de texto, en lugar de aparecer sin previo aviso en la casa. El resto del día transcurrió, y Francisco olvidó el incidente. Después de la cena, salió a dar un paseo por su calle. Las casas de sus vecinos estaban bastante separadas, así que nunca tuvo la oportunidad de ver las demás casas del vecindario. Caminó durante unos 30 minutos y luego regresó. Al doblar la esquina hacia su casa, vio un coche estacionado en el lado de la calle. No estaba justo enfrente de su casa, pero no había otras casas cerca. Cuando se acercó y pasó junto al coche, se dio cuenta de que era el mismo coche que su casero tenía en el camino de entrada cuando le mostraba la casa. Pero no había nadie dentro del coche. Francisco se apresuró hasta el camino de entrada y entró en la casa. Miró por las ventanas, tratando de ver si estaba en el patio o algo así, pero no lo vio. No tenía miedo, pero se sentía incómodo y extrañado por la situación. Acababa de recorrer todo el vecindario, así que no sabía dónde más podría estar además de la casa. Después de un rato, dejó de mirar porque no veía nada. Pasó otra hora o así hasta que escuchó un golpe en la puerta principal. Al mirar por la mirilla, vio que era su casero de nuevo. Suspiró de molestia y abrió la puerta. El casero sonreía de nuevo y le preguntó cómo estaba. «Sí, sigo bien, gracias. ¿Podrías asegurarte de avisarme la próxima vez que planees venir?», dijo Francisco educadamente, tratando de no ser grosero. El casero se disculpó y dijo que solo quería asegurarse de que estuviera contento con el lugar. Francisco sonrió y dijo que tenía que volver al trabajo. Luego cerró la puerta. Algo en esa interacción, la forma en que hablaba y la forma en que lo miraba, fue realmente espeluznante. Obviamente, el tipo no entendía las señales sociales, pero Francisco no podía evitar sentirse incómodo. Francisco se fue a la cama esa noche pensando en la mejor manera de decirle al casero que quería que lo dejaran en paz. Era su casero, y esta era técnicamente su casa, pero hay reglas que deben seguir cuando alquilan. Francisco se quedó dormido, aún sin saber qué hacer, pero fue despertado poco después. Ya era muy tarde cuando un golpe en la puerta lo obligó a levantarse. Encendió las luces y bajó las escaleras, pensando todo el tiempo que si era el casero nuevamente, estaría furioso. Miró por la mirilla y efectivamente, era él otra vez. Francisco abrió la puerta. «¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí en este momento. Necesitas irte», dijo con firmeza, apenas conteniendo su ira. Fue entonces cuando vio que el casero estaba sosteniendo una bolsa de viaje. El casero explicó que había una reparación inmediata que necesitaba hacer en las tuberías del sótano. Dijo que tenía una alarma conectada en su teléfono, que sonó indicando una pequeña fuga de gas. Sin embargo, ninguna de las alarmas realmente sonó en la casa, así que esto fue realmente sospechoso. Francisco le dijo que simplemente llamaría a alguien por la mañana
y cerró la puerta, pero el casero de repente forzó su cuerpo hacia adentro, fingiendo no darse cuenta de que estaba cerrando la puerta. Francisco solo se quedó parado allí sin saber qué decir o hacer. El casero lo miró completamente dentro de la casa y sonrió. «Solo tomará un minuto», dijo, dejando la bolsa de viaje y pidiéndole a Francisco que lo siguiera para que pudiera mostrarle el problema con la tubería. Francisco siguió vacilantemente. Descendió unos escalones antes de que se le ocurriera algo. «Espera, voy a buscar mi teléfono para poder tomar fotos de eso. Regresaré en un momento», dijo, apresurándose de vuelta hacia arriba. Afortunadamente, el casero se quedó allí mientras Francisco corría. Fue a su habitación, agarró su teléfono y las llaves, luego fue a la puerta principal. Pero antes de irse, rápidamente se acercó a la bolsa de viaje y la abrió solo para asegurarse de que no se estaba equivocando. Dentro de la bolsa no había herramientas, al menos no herramientas normales. Francisco no sabía qué eran y no tenía tiempo para averiguarlo. Escuchó al casero subiendo mientras salía corriendo de la casa y se metía en su coche, conduciendo hacia un estacionamiento cercano. Francisco llamó a la policía mientras conducía hacia el estacionamiento. Lo que sucedió después todavía lo preocupa todos los días. Su casero todavía estaba allí cuando llegaron. Sin embargo, la bolsa de viaje que trajo no estaba. Nunca la encontraron a pesar de todo. Todo lo que pasó fue que Francisco pudo mudarse sin tener que pagar la tarifa de romper el contrato de arrendamiento. Que el casero apareciera aleatoriamente y fuera espeluznante, o incluso se invitara a sí mismo, no fue suficiente para hacer nada. Por supuesto, aceptó el trato de mudarse de inmediato, pero en el fondo de su mente sabe que está ahí fuera, probablemente haciendo lo que sea que iba a hacerle a él a alguien más, y no hay nada que pueda hacer al respecto.